Hola, mucho gusto. Mi nombre es Kevin Hernández. Soy estudiante del UNAT y en el día de hoy vamos a aprender acerca de las fuentes de corriente dependientes. Esta es una materia de física electrónica. Entonces comenzamos definiendo las fuentes dependientes de corriente, que son aquellas cuyo valor de corriente dependen de una o más variables del circuito. Normalmente estos recursos se emplean en análisis de circuitos complejos, donde las corrientes generadas están vinculadas a otras variables, así como podemos ver en este diagrama. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en fuentes de corriente dependiente de tensión y fuente de corriente dependiente de corriente. Cuando hablamos de fuente de corriente de tensión, quiere decir que está aplicada a otro punto del circuito. Usualmente ellas se simbolizan con la letra G en relación entre la corriente y el voltaje. Cuando hablamos de corriente dependiente de corriente, normalmente se simbolizan con la letra F. Esto quiere, digamos que esta fuente genera una corriente proporcional a otra en el mismo circuito, así como podemos ver en estos ejemplos que aparecen acá. Cuando hablamos de fuente de corriente dependiente de tensión, se representa una fuente de corriente en relación de 2 amperios. Entonces, donde, como les había comentado, se representa por la letra G, corriente G es igual a 2 voltios sub X, donde voltios sub X es la tensión aplicada. En cuanto a fuente de corriente dependiente de corriente, entonces digamos que tenemos una relación de 0.5 amperios como corriente, como les dije ahora mismo, se simboliza con la letra F, es igual a 0.5 corriente sub X, donde Ix es la corriente y en otro punto del circuito. Aquí podemos ver una serie de diagramas, el cual lo representa. Ahora vamos a un ejemplo práctico para que sea mucho más claro. Entonces vamos a hallar la fuente de corriente controlada por tensión, como tenemos en este diagrama que tenemos acá. K significa la ganancia, R resistencia y significa la corriente. Como podemos ver, los valores de la ganancia son 10 a la menos 3 amperios por voltaje y resistencia es igual a ohmio. Aquí lo que hacemos es comenzar a declarar cada una de ellas. Y para comenzar a realizar este ejercicio, vamos a aplicar lo que es la ley de Kirchhoff. Entonces, la fuente controlada se define de la siguiente ecuación. Corriente igual a ganancia por voltaje. Aquí ya les expliqué esta parte. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff? Dice que la suma de dos corrientes entra en un nodo. Es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo nodo. Entonces, en este caso, solo hay una corriente que entra y una corriente que sale. Entonces, quiere decir que la corriente se representa por I, en este caso in, entrada, y out, salida, y es igual a 0. Siempre va a ser igual a 0. Entonces lo que hacemos acá es que reemplazamos los valores, aquí como lo podemos ver, y también aplicaríamos la segunda ley de Kirchhoff, pero estaría enfocada a los voltajes. Entonces la suma de los voltajes alrededor de una malla es cerrada. O sea, perdón, la suma de los voltajes alrededor de una malla cerrada es igual a 0. En este caso tenemos una sola malla que recorre la fuente de corriente, la resistencia y vuelve a su nodo superior. Quiere decir que se cumple esta ley. Reemplazamos los valores, lo que es voltaje menos y que es la corriente por la resistencia igual a 0. Sustituimos los valores y comenzamos a resolver la ecuación. Entonces, despejamos la primera ecuación, la que hicimos inicialmente, y la sustituimos. En este caso, para realizar esta ecuación debemos sustituir. Entonces, vamos
a quitar y vamos a eliminar la primera ecuación y sí vamos a trabajar sobre la segunda ecuación, que es la que más podemos, digamos que es la ecuación con que podemos realizar este ejercicio. Entonces, voltios es igual a ganancia por voltios, cerramos paréntesis, por resistencia igual a cero. Como les había comentado, en tensión se utiliza voltios a la 2. Entonces se coloca cumpliendo la ley de Kirchhoff. Y despejamos los valores. Entonces comenzamos a reemplazar voltios por ganancia. Implícitamente adelante de esta ganancia va a ir un 1. Lo colocamos y comenzamos a reemplazar los valores y esto nos va a dar igual a 0. Todo esto se sustituye, como les había comentado, hay que sustituir y solamente me va a quedar la ganancia y la resistencia. Entonces, sustituyo los valores, el cual me queda voltaje igual a 1 sobre la ganancia por la resistencia. Ya conocemos, digamos, los valores y lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar. Entonces, voltaje igual a 1 sobre 10 a la menos 3 amperios sobre voltios por un ohmios, que es la resistencia. Cuando realizamos esta operación, nos da el resultado de 1000 voltios y podemos concluir que el voltaje a través de la resistencia es de 1000 voltios. Esto significa que la corriente que circula en la resistencia es de 1 miliamperios o 10 a la menos 3, ya que la fuente de corriente controlada por tensión está configurada para proporcionar una corriente proporcional al voltaje a través de las resistencias. Muchas gracias.